Bien. Bueno, vamos a comenzar hoy el 10-15 de Hebreos, 10-15 y 16. Dice así la palabra: y nos atestigua el mismo Espíritu Santo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Vemos acá, como habíamos tocado cultos anteriores, sobre que el Señor, como dice acá, va a escribir en nuestra mente la palabra. Esto viene ya de Jeremías 31-33, si podemos leer ahí, 31, 33 y 34, dice esto: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Dice en el 34: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vemos que esto está apuntando a un tiempo, bueno, se escribió un tiempo antes de la ley, pero estaba apuntando justamente al tiempo del sacrificio de Cristo. Cuando la palabra iba a quedar grabada en la mente del ser humano, ya no en tablas de piedra, no con tinta, como dice en otro lado también, la tinta, ¿no?, como se escribió en los pergaminos, sino que ya va a estar escrita en cada pensamiento, en cada corazón. Vemos, al aceptar el sacrificio de Cristo, justamente esto va a quedar grabado. Entonces, de esta palabra está hablando, de este pacto está hablando en aquel tiempo, dice por eso la palabra, porque está hablando del sacrificio de Cristo. Y esto nos lleva a 2 Corintios, que habíamos leído también hace tiempo atrás, 2 Corintios. Pero no tengo el versículo, me olvidé de anotar. Sé que es 2 Corintios, pero creo que ustedes ya lo tienen marcado. 2 Corintios dice eso. Dice: siendo manifiesto que soy carta leída, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el corazón de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón de carne. Y esto es lo que hemos explicado también, que dice, escrita, dice, no con tinta la palabra, no con tinta. Entonces ese no con tinta se refería a que en esos tiempos se escribían en tinta en el pergamino, ¿no? Y dice acá, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra como en el tiempo de la ley de Moisés, sino en tablas de carne del corazón. Y así la palabra es la que, como dice, quebranta la piedra, ¿no? Quebranta, la que va a ser la obra, la que va a quedar grabada, la que da vuelta por nuestra mente. El Señor usa la palabra para convencernos de pecado. El Señor usa la palabra para cuidarnos, para arrepentirnos por el camino. Cuando se presentan tentaciones, lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué es? Es la palabra, lógicamente, es la palabra. Por eso el valor, la importancia de tener el conocimiento de la palabra. En el mismo proverbio dice que ellas te cuidarán, te guiarán por donde andes. Entonces vemos que es lo importante de la palabra, que cuando estamos afuera, estamos haciendo nuestras cosas cotidianas, la palabra es la que va quebrantando, la que va guardando nuestra mente, por la que vamos pidiendo perdón para que no caigamos en tentaciones, para que no hagamos nada errado. Y como dice también en el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice, guarda tu alma, porque de él mana la vida. Entonces, guarda tu alma, porque de eso se trata la vida de uno. Si nuestra mente no está guardada, nuestros pensamientos no son guardados por la palabra, entonces ahí es cuando comienza la muerte espiritual. Empieza la carga, empieza el desinterés, empieza el desaliento, empieza el vacío y empieza las ganas de abandonar.
Y cuando viene la gana de abandonar, cuando se pierde todo interés por uno querer humillarse, por uno querer aprender la palabra, es cuando para nosotros los días están contados en el camino del Señor. Y empieza el principio de dolores, las manifestaciones de dolores en nuestra vida, de sufrimiento, de tormento. Y todo eso nos quiere evitar el Señor. Por eso, escribe la palabra en nuestros pensamientos. Y como dice acá la palabra, voy otra vez a repetir Hebreos 10:15, y 16. Dice así, el 16 vamos a leer directamente. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, refiriéndose al tiempo de la cruz. Después, dice, de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto también nos lleva a Hebreos 4:12. Lo importante de la palabra dice así, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y los intentos del corazón. Vemos, es viva y eficaz. Y cuando está grabada en nuestro pensamiento, la palabra empieza a cortar. La palabra empieza a penetrar ese corazón duro. Ese corazón duro, entonces dice, acá lo usa como una espada, esa expresión, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma. Vemos el filo, y cuando dice espada de dos filos se está refiriendo, siempre se enseña así, la espada española. La espada española es la primera que tuvo dos filos, el filo por arriba y el filo por abajo. Los romanos, al conquistar los pueblos de alrededor, entonces tomaban lo mejor de cada pueblo, ¿no? De su armamento, lo tomaban y lo perfeccionaban. Y esto es lo que sacaron de los españoles, que en ese tiempo se llamaba Tarsis. Entonces vemos que tomaron la espada española y la perfeccionaron, la hicieron un poco más prolongada, y entonces esa espada la empezaron a usar para combatir, ¿no? Y como dice acá, penetra hasta el partir del alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra, cuando viene, vemos que justamente lo que produce es la convicción de pecado, nos da discernimiento. Entonces, en un momento que escuchamos con atención la palabra y nos vamos juzgando esa incredulidad, vamos pidiendo perdón, vamos confesando nuestros pecados, entonces ahí podemos discernir cómo Satanás está oculto. Esa intención o esos pensamientos que están ocultos, que no nos damos cuenta muchas veces. Yo a veces digo, confirmo una cosa y después, al tiempito nomás, me retracto y digo, a ver, me equivoqué en esto, más bien es así, porque ya me dio otro conocimiento, me dio conocimiento de algo oculto que tenía. Que yo siempre digo, hay casos y casos, decía, que tiene la culpa uno, tiene la culpa del otro. Bueno, naturalmente es así, pero en el camino de Dios hay cosas que permite Dios, y nosotros, por más que sea injusto o no injusto, yo decía, yo pienso que es justo, ¿por qué? Porque a través de eso injusto nos muestra nuestro pecado. Entonces, cuando nos muestra nuestro pecado, entonces quiere decir que fue justo el trato del Señor, que permitió, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos descubrir el pecado, arrepentirnos, porque si no, si sería de otra manera, no lo descubriríamos. Entonces permite eso para que veamos lo que hay adentro. A ver, por ejemplo, uno de los muchachos, viene una chica y la empieza a tentar sexualmente, y cae este muchacho y va a decir, bueno, la chica me tentó, yo no comencé, yo no tenía la intención, pero ¿qué pasa? Permite el Señor eso, ¿para qué? Para que se manifieste lo que hay oculto en la tentación, que es el pecado de pasión. Entonces, si no hay tentación, no va a haber caída, pero el Señor permite esa tentación para que haya una caída. Entonces, en ese sentido estamos hablando de que es justo el trato de Dios para mostrarnos nuestros pecados, ¿no? Bueno, esto es profundo en sí, porque yo lo quiero explicar por ese lado. Hay cosas que, a ver,
Si lo llevamos por otro ejemplo, no sucede lo mismo. Por ejemplo, en el sentido que si hay una criatura que es violada, por ejemplo, no le vamos a echar la culpa a la criatura porque de naturaleza trae las pasiones del sexo. Eso ya lo descartamos. No, ahí vamos a echarle la culpa a la persona pervertida, a la persona depravada. Es el que va a llevar el castigo de Dios. La criatura, lamentablemente, cuando cae por descuido de los padres o descuido de los mayores, cae en la mano de un degenerado. Entonces, lo justo es apuntar que el degenerado tuvo la culpa. Eso es así. Ustedes fíjense en las leyes de Salomón, el juicio salomónico. Ellos escuchaban a las dos personas, pero juzgaban, y una iba a ser la culpable y otra iba a ser la inocente. No es que llevaban a las dos la culpa. Entonces, seamos un poco cuerdos por la palabra para presentar justamente los ejemplos exactos para que no desviemos el tema de la palabra, el sentido de la palabra. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 4:12, ¿no? Sí, la habíamos leído. Y dice acá también la palabra en Jeremías 23:29, hablando de que el Señor va a escribir en tabla de carne. Dice así: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es como fuego, dice, y como martillo que quebranta la piedra. Y esta parte, justamente la que quería destacar, porque la palabra golpea y sigue golpeando, y ahí cuando nos molesta algo y cuando nos dice esto es pecado, que no está bien en tu vida, va a seguir golpeando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí quedó grabada que la palabra en nuestra alma, en nuestro pensamiento, queda grabada. Y eso es lo que nos va amonestando, lo que nos va persiguiendo, lo que nos incomoda cuando viene la palabra y golpea cuando estás en pecado, que por más que uno esté endurecido, va golpeando, como dice, como martillo que quebranta la piedra. ¿Por qué? Porque tenemos corazón de piedra y muchas veces tenemos el corazón sensible también, pero, a ver, estamos encaprichados, estamos enojados, insistimos con nuestros pecados. Entonces, desde ese punto de vista, la palabra va a seguir golpeando para darte una oportunidad de salir. Entonces se repite otra vez, y te repite el pecado, y te persigue en sueños, y te persigue en la revelación, y te persigue en la palabra, y te va persiguiendo por un hermano, por otro, pero te va persiguiendo hasta romper esa dureza. Entonces ahí vos tenés que trabajar esa dureza para decir: Señor, perdóname. La poca sensibilidad que muchas veces tenemos, entonces aprovechar y decirle: Señor, que golpee, que rompa esa dureza, para que sienta la presencia del Señor, para que no permita la caída, porque cuando hay un apartamento de la presencia del Señor, directamente es el primer paso para ir a la destrucción. Yo calculo que ninguno quiere volver atrás, como le pasó a la mujer de Lot, que miró simplemente atrás y quedó petrificada. Nosotros tenemos un camino, un destino, el caminar adelante, el sentirnos bien, el libertarnos, para no volver a una vida de sufrimiento, porque el dar paso atrás significa volver al mundo, al sufrimiento, a la opresión, de donde nos sacó Cristo, el sufrimiento. Entonces, ¿para qué vamos a ir en un lugar que ya sabemos que tenemos derrota, vamos a tener pérdidas, que no va a haber alegría? Es un momento de deseo, de carnalidad, que tal vez podemos darnos el gusto, pero sabemos bien que ahí va a tratar el Señor con nosotros, va a permitir ese sufrimiento, porque en el mundo, dice la palabra, vas a tener aflicción, pero nosotros tenemos que confiar solamente en Cristo, el único camino que nos queda para salir de nuestro sufrimiento. Dice así también 10:17 de Hebreos y 18. 10:17 y 18 de Hebreos. Y dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Vemos acá la palabra, dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, remisión del pecado, que quiere decir liberación, que quiere decir el perdón del pecado,
no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, vemos acá cómo usa el lenguaje de la ley, ¿no? Y cómo dice, pues donde hay remisión de estos, o perdón de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, ¿por qué se debería ofrendar? Si la ofrenda siempre es por el pecado, en ese tiempo, ¿no? Se presentaba el animal, la ofrenda por el pecado, el holocausto por el pecado. Pero como hay perdón, hay liberación, ¿por qué se debería presentar? Ya no hay más ofrenda, no se tiene que presentar más ofrenda por el pecado. Esto es lo que está diciendo exactamente porque lo está ubicando en el tiempo de la ley. Se presentaba por los pecados, pero al no haber más pecado, entonces esa ofrenda cesa. Ya no sirve presentar ofrenda porque ya hay liberación del pecado. Entonces, ¿por qué debería presentar ofrenda? Entonces, se acaba ese tiempo de la ley o se acaba, digamos, la ofrenda por el sacrificio que presenta en cuanto a los pecados. Y dice así la palabra, volviendo a Jeremías también. Vamos a tocar Jeremías 31, 34, lo que habíamos tocado recién, me da pie también para poder explicar esto. Y dice, y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño, de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados, perdonaré. Entonces esa ofrenda de la ley ya no servía más, eso está diciendo. No servía más porque iba a perdonar la maldad, dice, y no me voy a acordar más de sus pecados. Los pecados pasados, en el tiempo de la ley se está refiriendo a esto, del tiempo de la ley ya no se acuerda más el Señor. Entonces perdona a su pueblo, porque lo está hablando, recordemos, a los hebreos, al pueblo de Dios, a los judíos, y lo está ubicando en el tiempo de la ley. Entonces ya, al haber remisión de pecados, liberación de pecados por la ofrenda de Jesucristo, ya no se presenta más la ofrenda por el pecado del tiempo de la ley. A ver, dice en Efesios 2.5, Efesios 2.5 dice esto, desde el 1 vamos a leer, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en delitos y pecados. Esa era la condición de muchos, ¿no? Cuando estaban muertos en delitos y pecados. Pero ¿esto quién le dice? Pablo se está refiriendo acá a los gentiles. Y vamos a discriminar los grupos. Acá dice, Él le dio vida a vosotros, le dice a los efesios, a los gentiles que estaban en la iglesia de Éfeso, cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los judíos fariseos, sí, los que seguían la corriente farisea y los saduceos, ¿no? Distintos judíos que no creían en Cristo, vamos a decirlo así. El primer grupo es gentil creyente. Él los dio vida, porque les dio vida, les dio un nuevo nacimiento, cuando estaban muertos en delitos y pecados. Y acá dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia son los judíos incrédulos. Y dice, entre los cuales nosotros también vivimos en otro tiempo, dice Pablo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y cuando dice acá en esta primera parte, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo. Y cuando se refiere a eso, se está refiriendo ¿a qué? ¿A qué grupo? No entiendo. Dice así, entre los cuales nosotros también vivimos en otro tiempo. Eso te está refiriendo a judíos, porque claramente Pablo es un judío, pero dice, nosotros vivimos en otro tiempo, dice. Entonces,
son judíos creyentes. Fíjense, 3 grupos. El primero, ¿cuál es? Él le dio vida a vosotros, gentiles creyentes. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, judíos incrédulos totalmente, que no creían en Cristo. Y entre los cuales nosotros también vivimos, nosotros, judíos, pero acá ya creyentes, en otro tiempo dice, vivíamos. Estos son los judíos creyentes. Pero dice, Dios rico en misericordia, estando aún muertos en pecado, dice en el 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. Nos dio vida. Y dice acá la palabra en el 6. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Vemos acá la palabra, para con nosotros en Cristo. Entonces, ahí agrupa a todos los que creían. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Pero vemos acá que le da la vida a todo, pero dice, para mostrar en los siglos venideros. ¿Y ese siglo venidero a qué se está refiriendo? Después del sacrificio, exactamente, en los siglos venideros. Porque ustedes fíjense que se está ubicando un tiempo atrás y un tiempo adelante. Y como le habla a los judíos muchas veces, se ubica un tiempo para atrás. Pero en este caso, acá cuando dice, para mostrar la riqueza de su gracia para con nosotros en Cristo. Entonces, acá va agrupando a todos, pero dice en los siglos venideros. Pero lo va mostrando en los siglos venideros. Y cuando Él se ubica para atrás, claramente para mí le está hablando a los judíos. Porque para los gentiles no tenía ningún sentido, sino que le está mostrando un tiempo después, y esto a quién se lo muestra siempre. A los judíos que venían esperando, ellos que tenían la esperanza de recibir la salvación, la liberación del pecado, la liberación del sufrimiento. Por eso dice acá, en los siglos venideros, en los tiempos venideros. Hoy estaba escuchando una prédica de mi mamá, la última que subí, y en una parte decía, que ella no lo explicó, pero yo como me tocó leerlo y estudiarlo mucho, pude deducir una cosa que ya la tenía en sí, pero ahora mucho más claro, cuando decía esa parte. De cierto, dice, os digo que muchos, en la visión de la transfiguración, muchos no gustarán de la muerte hasta que yo venga. Y ese no gustarán de la muerte, o no probarán la muerte, o no morirán, directamente vamos a ir, castellano moderno, no morirán hasta que yo venga. Y evidentemente le estaba hablando a los que estaban con él. A los que estaban con él. Muchos de los que están aquí no morirán hasta que yo venga. ¿Y a qué se refería? Tanto que lo llevan a la segunda venida. ¿A qué se refería? A la salvación. A la salvación. Por eso dice, hasta que yo venga en otras partes, hasta que yo resucite, una vez que me discutió un hermano, hasta que yo venga lo mismo. Porque en otra parte también dice hasta que yo venga. Y vendrá el Cristo. Y bueno, cuando de su venida, ¿qué está hablando? De su resurrección, de su manifestación espiritual. Entonces, vemos que es algo más para agregar otra vez, porque a mí se me había pasado por alto. O sea, si bien lo expliqué una vez, pero lo dejé como a un costado olvidado. Pero es un versículo fundamental para anular la segunda venida, que explican, dice, muchos no morirán hasta que yo venga. Lo que pasa es que pasa por alto esa clase de versículos, no estudiarlo profundamente. Entonces, muchos no gustarán la muerte. Yo no sé si se había explicado mal una vez, cuando se explicaba, muchos no gustarán de la muerte, que muchos no van a creer en el sacrificio de Cristo. Y en realidad está hablando, muchos no morirán hasta que yo venga. O sea, van a seguir en vida. O sea, la manifestación de su venida era inminente, no está hablando 2000 años después.
Entonces, es un versículo fundamental para tenerlo presente, para anular también eso, los que creen la segunda venida. Y dice así la palabra del Señor. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a la potestad y triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, dice acá: a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Entonces eso se refiere a los gentiles. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto que nos era contraria, o sea, había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de decreto que era contra nosotros. Entonces, ¿qué era contra nosotros? Las leyes, los mandamientos, imposible de cumplirla. Entonces, estaba escrito que uno tiene que ser santo. Estaba escrito que el que no cumple la ley de Moisés prácticamente tenía que morir. Entonces, estaba en condenación totalmente. Y dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojándola a los principados de la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vemos acá la palabra como exalta el sacrificio de Cristo, como despojó a los principados y la potestad, a los poderes satánicos. Vemos cómo le sacó esa autoridad, ese poder. Porque con esto no quiere decir que no tenga poder Satanás. Satanás tiene poder, pero hay un poder superior, está diciendo. En ese tiempo, ¿quién era el poder superior? ¿Quién gobernaba? El príncipe de este mundo, dice, ¿no? Pero después, en el tiempo del reino, ¿quién tiene la supremacía? Jesucristo. Entonces está sobre todo, sometió bajo sus pies a todo. Entonces, Satanás está abajo. No es que no tenga poder, lo tiene. Pero ¿qué pasa? ¿Quién tiene más poder? Cristo Jesús. Eso es lo que está mostrando. Entonces, justamente esto de la liberación del pecado, como dice, donde hay remisión de pecado, y la remisión viene por su sacrificio, ya no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, remisión es liberación, es darnos vida, es perdonarnos el pecado, es darnos un nuevo nacimiento, como decimos. Somos nueva criatura, dice la palabra. Entonces, dice acá también en Romanos 8:2, Romanos 8:1, 2, 3, vamos a leer. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y conforme a la carne y no conforme al Espíritu, entonces dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se toma esto? Esto se toma así, que si nosotros andamos conforme al Espíritu, estamos andando conforme a ¿qué? Conforme al pacto de Jesucristo. Entonces, Él nos perdona del pecado. Él nos perdonó, pero sí nos apunta al pecado para limpiarnos, para confesarlo, pero Él perdona ya, somos sus hijos, entonces ya hizo la obra. Pero el que anda conforme a la carne, acá está mostrando es conforme a la ley. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de la ley que reinaba el pecado. En cambio, en el tiempo de Jesucristo, reina Jesucristo y Él nos perdonó en su sacrificio. Quiero que reconozcamos solamente, Él ya hizo la obra, ya nos perdonó, Él ya nos perdonó.
pero nosotros tenemos que confesar todo lo que hicimos, mostrar ese arrepentimiento. Sí, Señor, perdóname, eso es lo que quiere de nosotros, pero el Señor ya hizo la obra. Dice, por eso, Él nos perdonó, porque la obra, ¿hace cuánto lo hizo? Hace 2000 años. Entonces, hizo la obra ya completa. Entonces ahí tenemos el perdón. Pero nosotros para eso tenemos que ir al sacrificio, tenemos que pedirle perdón de la incoriosidad, tenemos que pedirle perdón de todos esos pensamientos malos, volcarlo a Él. Porque Él, no es que nosotros seamos perfectos, no es que nosotros seamos perfectos, sino que Él quiere que confesemos lo que pensamos, lo que tenemos, todo lo que nos parte de su presencia. Entonces, no nos ve como perfecto, o no quiere, o a ver, digamos, ¿cómo puedo decirlo? Sabe Él que no somos perfectos, pero nosotros tenemos que confesarle todo lo que sentimos. Eso es lo que quiere. En cambio, la ley, ¿qué quiere? La ley exige que uno sea perfecto. Por eso había condenación. Entonces andaba conforme a la carne, porque ¿quién reinaba? Reinaba la carne. O reinaba la carnalidad, o reinaba el mismo pecado. ¿Por qué? Porque no había remisión de pecados, no había liberación de pecados, no había perdón de pecados. Entonces, la ley condena. ¿Por qué? Porque te muestra el pecado. Es un espejo y cuando te dice, vos tenés que cumplir esto, esto, esto y esto, y te exige la ley, y vos no lo podés cumplir, te hallás culpable. Pero el que anda conforme al Espíritu, que ella dice, no, yo no ando conforme a la ley, estoy andando conforme a Cristo, y Cristo lo perdonó, pero también ¿para quién era la ley? Romanos creo que está 8:3, para el judío. Para el judío. Para el judío. Entonces, ellos andaban conforme a la carne porque andaban conforme a la ley, pero nosotros, conforme al Espíritu. Entonces, nosotros recibimos el perdón. No quiere decir que somos perfectos, pero el Señor, lo único que nos exige, esto es lo que yo meditaba también, es que pidamos perdón del pecado. Sabe que no somos perfectos, pero lo único que exige. En cambio, la ley te exige perfección. Y ahí es cuando encontrás la condena. Pero como nosotros no somos judíos y no andamos por la fe en Jesucristo, creemos que hemos sido perdonados, entonces, a ver, que tenemos liberación en ese sacrificio, entonces, cada vez que se manifiesta el pecado, ¿qué hacemos? Pedimos perdón, para que nos vaya libertando, nos vaya perfeccionando, nos vaya sacando el pecado. Pero en cambio la ley lo único que te muestra es el pecado, te trae condena. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vas a quedar condenado porque no hay liberación de pecado según la ley. Y dice así la palabra también. Porque porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte, la ley del pecado. Y esa manifestación de pecado se mostraba en tiempo de la ley. Pero el Espíritu de vida, ¿quién te dio vida cuando estaba muerto en delito y pecado? Cristo Jesús. Entonces, por su sacrificio, te saca de la condenación cuando estabas muerto en delito y pecado. Y te digo, te compró, te libertó, pero ¿para qué? Para que le sigas pidiendo perdón. Ya digo, no te exige que seas perfecto, pero sí te exige que empieces a confesar para que te lleve a una perfección, a confesar los pecados. Porque si nosotros tenemos que ser perfectos, entonces te caemos todos en condenación. Entonces ahí es cuando nos lleva el tiempo de la ley, donde no había remisión del pecado, no había liberación. Dice 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y esta parte es fundamental. Condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Destruyó el pecado en su sacrificio. Porque la carne crucificada representa que Él se hizo maldito por nosotros. El pecado no estaba en Él, pero cayó sobre Él, dice la palabra, ¿no? Entonces sintió todo, que se le agolpó ese peso de pecado sobre su vida. Y entonces vemos que justamente
como dice acá, condenó el pecado en la carne. Entonces, su cuerpo es ejemplo mismo de que se hizo maldito, de que el pecado cayó sobre su cuerpo físico, porque dice, el pecado estaba sobre él, pero no en él, dice. Entonces, vemos que condenó el pecado en la carne. Entonces, ese cuerpo de Cristo representa, como lo enseñaba la última vez mi mamá, de la encarnación que hablaba, representa el cuerpo de pecado. Y como ahí fue crucificado. Como esa cruz representa el arma que destruyó eso. Entonces, vemos que dice, condenó al pecado en la carne, destruyó el pecado en su sacrificio. Cuando presentó su cuerpo ahí, su cuerpo representa que ahí mismo lo crucificó. Y como dice, que acá lo vamos a leer un poquito más abajo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme al Espíritu. Entonces, vemos que no andamos conforme a la carne. ¿Y qué es no andar o andar, no andar conforme a la carne? Conforme a la carne, yo lo que entendía esto, cuando vos andás conforme a la carne, es andar sin la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué te gobierna si no hay fe en Jesucristo? El pecado, la carne. Dice, sino que andamos conformes al Espíritu. Entonces, podemos entrar en otro versículo que dice, y vamos a tocarlo, en 1 Pedro 3:18, dice esto, muertos a la carne, pero vivificado en el Espíritu. Muertos a la carne, pero vivos en espíritu. Entonces, ¿qué matamos nosotros en sacrificio? ¿O qué mató Cristo? Mató el pecado, mató la carnalidad. Y nosotros, a través de crucificar, de doblegar nuestra voluntad, de doblegar nuestra vida, para matar esos deseos carnales que batallan con nuestra alma, estamos matando la carne. Y estamos vivificando el espíritu. Muertos a la carne, pero vivificado en espíritu. Si lo vamos a dividir para salvación, un tiempo antes y un tiempo después, también lo podemos hacer. Porque la realidad es esa, que habla más de salvación que de crecimiento. Entonces, morir a la carne. Y como dice Pablo, para mí, el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Eso lo dijo cuando iba a partir, ¿no? Pero la vivencia, vivificados, llevar una vida nueva, y esa carnalidad tiene que morir. Dice también la palabra en Gálatas 5:25, dice esto: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, antes estuvimos muertos en la carne, pero ahora, a través de reconocer nuestros pecados, ¿quién nos dio vida? Jesucristo. En su sacrificio nos da vida. Entonces, si vivimos por el Espíritu, por el sacrificio que hizo Jesucristo y nos dio vida, nos vivificó, nos dio vida de su Espíritu, andemos también, caminemos de esa manera. Entonces, vemos que acá nos toca distintos ejemplos. Y todo esto se cumplió en la cruz, porque fue un sacrificio perfecto que pagó por nosotros al reconocer nuestros pecados. Y esto es lo que está hablando: tiempo de carne, tiempo del Espíritu. Entonces, tiempo de carne en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre ese, que está acostumbrado conforme a los deseos carnales, pasado. Tiene que ser un pasado, tiene que haber un antes y un después, como así también en la ley hubo un antes y después habla del sacrificio de Cristo, un nuevo tiempo, también en nuestra vida de la misma manera. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está acostumbrado, que trae una costumbre, dice, que está viciado conforme a los deseos
engañosos. Deseos que te engañan, que parece que vas a obtener felicidad, pero al final, ¿qué te trae? Un fruto amargo. Entonces, nos da la vida, nos hace vivir en un tiempo nuevo el Señor, nos da vida en el Espíritu. El tiempo de la carne ya pasó y está el tiempo del Espíritu. Y como digo, vos lo que tenés acá que dividir en dos tiempos: el tiempo de la ley, que reinaba la carnalidad, y el tiempo de Jesucristo, donde ¿quién tiene más autoridad? Jesucristo. Y si vos te juzgás o vas pidiendo perdón de la incredulidad del pacto de Jesucristo, ¿quién va a tomar autoridad? Jesucristo. Pero si no crees, vas a actuar conforme a las leyes, esfuerzo propio. Entonces eso te va a llevar a la carne, porque no te va a hacer despojar. Vas a confiar en los métodos de la ley, y en este caso para nosotros los métodos propios del ser humano. Entonces vamos a confiar y no vamos a confiar en Jesucristo. Entonces de ahí es que nos muestra en estos ejemplos que estamos en tiempo nuevo y tenemos que vivir conforme al Espíritu. Y ahí es cuando vamos a tener que pedir perdón para que el Señor domine nuestro pensamiento, para que quebrante nuestro corazón de piedra, como decía al principio, y para que transforme, porque Él ya hizo la liberación, como decía en ese versículo que dice, hizo remisión del pecado por nosotros, ¿no? Dice, pues donde hay remisión de pecados ya no hay más ofrenda por el pecado. Hay remisión, liberación, ya no corre más la ofrenda en cuanto a la ley, porque nosotros tuvimos la remisión en Cristo Jesús. La liberación nos dio vida nueva. Amén. Seguimos mañana.